Soy el doctor Marcelo Bianchi Bustos, vicepresidente primero de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Y en esta ocasión les voy a presentar al doctor Carlos Rubio Torres. Carlos, un entrañable amigo y un brillante profesional, es doctor en educación, especialista en literatura infantil y juvenil, con un primer título, allá hace años, de maestro. Con esto quiero demostrar que toda su vida está dedicada a la literatura infantil. En él se combina la faceta de investigador, profesor, escritor. Hoy vamos a escuchar una conferencia sumamente interesante, producto de su trabajo, de sus investigaciones, y le agradezco especialmente a la Universidad de Costa Rica por esta posibilidad de este intercambio académico con nuestra academia. Lo dejo con la voz, con los saberes del doctor Carlos Rubio Torres. Hola, soy Carlos Rubio de Costa Rica. Un placer saludarlos y hablaremos hoy sobre algunos aspectos relacionados con las nuevas tendencias de la literatura infantil y juvenil. Cuando se trata este tema, posiblemente se invocarán las líneas que marcan lo que es el mercadeo, qué es lo que hace vender una obra en la actualidad. Y estas líneas, como las modas, cambian continuamente. Sin embargo, nos referiremos a aspectos más profundos, si se quiere. Vamos a hablar sobre algunos aspectos que siempre han acompañado esa categoría literaria tan, tan fascinante como es la que se dedica a la niñez y la juventud y, por supuesto, algunas líneas transgresoras que se instalaron ante todo después de que acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que aún, a pesar de tanto tiempo, siguen dando de qué hablar. Por eso debemos acá pensar que la literatura para niños, como arte que siempre es ambivalente, siempre está sujeta a muy diversas interpretaciones y que de ninguna manera debería estar condicionada por aspectos curriculares, políticos, porque es ante todo una manifestación artística. Ese es como el punto clave. Y además, pensar que la literatura que se destina a la niñez es ante todo entretenimiento, es disfrute, es gozo, es magia y que debería llevar a la recreación no solamente de las más nuevas y jóvenes personas lectoras, sino a todo el mundo sin distinción de edad. Por eso aquí hablaremos desde la niñez. Mi voz también cuenta. Nuevas tendencias de la literatura infantil y juvenil. Les habla Carlos Rubio desde la Universidad de Costa Rica y la Academia Costarricense de la Lengua. Y bueno, ¿verdad? Hay que ver a qué nos referimos con eso, que el colega venezolano Fanuel Anand Díaz ha llamado con tanto acierto como literatura transgresora. Desde mi punto de vista, puede que difiera de don Fanuel en algunos aspectos, estos textos nunca pierden el valor estético. Este es un aspecto, digamos, es una columna
fundamental, porque muchas veces se hacen pseudopoemas, pseudocuentos, pseudoobras de teatro que tienen ante todo la finalidad de adoctrinar, de enseñar y pierden esa búsqueda de la belleza. Nunca pierden el valor estético y ético, por supuesto, ¿verdad? Porque van enlazadas la ética y la estética. Pero vamos a ver que en este caso tratan temas aparentemente prohibidos para la niñez y que parecerían que están reservados solamente para el público adulto, como por ejemplo la muerte, las enfermedades, las migraciones, el amplio universo de la sexualidad, la política, las guerras nucleares, entre otros aspectos que parecerían que no son tan infantiles. ¿Que estos temas son nuevos? No, no, no. Si invocamos la historia de la literatura infantil en Occidente y nos vamos a mediados del siglo XVII, cuando Giambattista Basile escribía en Bolonia, lo que es el Pentamerón, una colección de cuentos de origen popular que dan pie a otros cuentos muy conocidos que han quedado insertos en el mundo de la literatura infantil. Por ejemplo, encontramos el texto de Thalía, Sol y Luna. Thalía y Sol y Luna vienen a ser como el preámbulo de la Bella Durmiente. Y encontramos a la princesa dormida, el rey llega, no la despierta con un beso, como estaríamos acostumbrados, sino que la toma entre sus brazos, la lleva a otra habitación y prueba los frutos del amor. En otras palabras, estamos hablando desde la perspectiva del siglo XXI de una violación. El hombre está teniendo relaciones sexuales con la princesa sin su consentimiento y encima de eso la abandona dormida y meses después, 9 presumimos, ella da a luz a gemelos, Sol y Luna, con la ayuda de las hadas. Sol, buscando el seno materno para alimentarse, saca la aguja que tiene Talía clavada en un dedo y de repente pues ve, se despierta y encuentra que su vida está totalmente cambiada, ¿verdad? Han pasado como 100 años, ya no es virgen y es madre de 2 hijos. Tema, sí, que puede resultar hasta bochornoso, violento, poco aceptable, por supuesto, o nada aceptable a la luz del siglo XXI, pero ahí está el preámbulo de la literatura infantil. Y si nos vamos a finales también del siglo XVII en Francia, con los cuentos de antaño de Perrault, un libro que definitivamente forma parte del canon ya de la literatura infantil, pues encontramos, por ejemplo, el cuento de Pulgarcito. Y ahí pues vemos que el ogro trata de devorar a Pulgarcito y sus hermanos que están en una noche de refugio en el bosque, en su casa, la casa del ogro, y su esposa, su acompañante, su mujer, y en la oscuridad el ogro, en lugar de degollar a Pulgarcito y a sus hermanos para comérselos, termina engulléndose por equivocación a sus propias hijas. Tema escabroso, truculento, como lo llama Graciela Montes. Sin embargo, ahí están también los preámbulos de la literatura infantil. Y si acudimos al siglo XIX, encontramos también un libro que ya consideramos un clásico, como es Pedro Melenas en Alemania, escrito por el doctor Henry Hoffmann. Y en Pedro Melenas, una obra que aparentemente tiene un carácter educativo para enseñar a la niñez a aspectos de buenos modales, higiene, como puede ser cortarse el cabello, cortarse las uñas, encontramos un sentido de humor negro que nos acerca también a esos temas escabrosos. Desde la presentación vemos a Pedro Melenas. Aquí está, nenes y nenas, vean bien a Pedro Melenas. Por no cortarse las uñas, le crecieron 10 pezuñas. Y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero. ¡Qué horroroso! ¡Uy, qué miedo! Encontrármelo, no quiero.
Y en uno de los textos de Pedro Melenas encontramos a una niña que juega con fósforos, estando sola en la casa, y se le prende el vestido, la manga, la falda, la cabellera. Se quema la niña entera. Ay, Mina y Mins, las gatitas, cómo chillan, criaturitas. Auxilio, ayuda, por favor. Arde la niña, oh pavor. Miau, miau, traigan agua. Qué espanto. Mi agua, mi agua. Y la niña termina convertida en un puño de cenizas y de ella solo se salvan sus zapatitos. Tema terrible, sí, que posiblemente no compartiríamos con la niñez del siglo XXI antes de dormir para procurar un sano descanso. Pero ahí también, insistimos, están las raíces de la literatura infantil. No son temas nuevos. El siglo XX se nutrió de un pensamiento pedagógico y psicoanalítico refrescante en lo que se refiere a materia de la niñez. Por ejemplo, Sigmund Freud anunció la sexualidad infantil, Jean Piaget consideró que la niña, el niño aprenden desde la acción, por supuesto, y lo demostró durante una obra investigativa de más de 70 años, exhaustiva, por supuesto, ¿verdad? Y María Montessori, por ejemplo, entre los muchos aspectos que ella legó, dijo que el niño tenía que tener voz propia, había que darle voz propia. Y por supuesto, estos aportes al psicoanálisis y a la pedagogía, cada uno en su campo, pues también impactaron la literatura infantil. Y por ello, ya en 1936 encontramos en Norteamérica un texto como el cuento de Ferdinando, Ferdinando el Toro, un toro español, un toro gigantesco, fuerte, pero que no quiere eh, 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 actuar como un toro de lidia, un toro en un redondel, como se esperaría de él, de alguna manera representante de cualidades tradicionales masculinas o si se quiere patriarcales, porque él ama oler flores. Y bueno, transgrede todas las normas porque huele flores. Recomiendo esta obra que, como ustedes ven, ya casi que alcanza 80 años de antigüedad, 90 años de antigüedad ya casi, y que, por ejemplo, si no se tiene el texto, hay en YouTube una muy interesante versión de la década del 40 que hizo Disney como corto animado que se los recomiendo. Y bueno, aquí hay que ver que ya para el siglo XX también se empieza a considerar que la niñez no es ese mundo ideal que a veces recordamos desde la infancia o creemos recordar, perdón, desde la vida adulta, ¿verdad? Como un mundo sin problemas, un mundo mágico, un mundo donde solamente se juega, sino que también la niñez padece de sus insomnios, sus preocupaciones, padece sus temores y que por lo tanto la literatura para la infancia tiene que anunciar estos temas. Y bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que se dio, como bien sabemos, de 1940 a 1945, hay dos hechos de alguna manera revolucionarios, entre muchos más que vinieron. Por un lado, la revolución tecnológica y por otro lado, la revolución sexual. La revolución tecnológica supuso cambios muy importantes en la vida cotidiana de las personas con el aporte de aparatos que se hacían completamente nuevos y que aparentemente podían hacer perder el interés por el mundo mágico que se desplegaba de los libros y la revolución sexual en la cual se empezaron a cuestionar los estamentos tradicionales sobre qué significaba ser hombre y qué significaba ser mujer. Y a partir de ahí también todas las diversidades sexuales que se pueden pensar ya en el siglo XXI. Por lo tanto, en el mismo año 1945, la autora sueca Astrid Lindgren publica Pipa Medias Largas. Pipa Medias Largas es una niña absolutamente transgresora, así como su autora, que tuvo una obra prolífica. Aquí la vemos en una foto de los últimos años de su vida, desafiante. Y
este personaje entrañable, Pipa Medias Largas, se convierte en una trilogía. Presenta una niña que se atreve a vivir sola porque su padre ha caído en una isla de caníbales y ahora es el rey de los caníbales, y ella es capaz de levantar un caballo en vilo porque tiene mucha fuerza. Asimismo, ella no va a la escuela, se viste como quiera, con dos calzas o dos medias largas, cada una de un color diferente, y incluso defiende a uno de sus amiguitos, Tonico, tiene dos amiguitos, Tonico y Anica, a Tonico, que se supone que debería cumplir el papel tradicional masculino, pero Pipa es más fuerte. Y aunque por supuesto Pipa causó el agravio de personas conservadoras en su época y todavía no gusta a algunos sectores puritanos de la sociedad, ¿verdad? Marcó una nueva tendencia. Y también debemos anunciar que en la década del 53 exactamente ese año, se funda la Asociación de International War on Books for Young People, IBI, ¿verdad? Que es una organización que reúne a más de 70 capítulos repartidos por todo el mundo, y que de alguna forma, aunque hoy existen muchas otras asociaciones y academias de literatura infantil de alto valor, pero de alguna manera hace 70 años la IBI empezó a divulgar una literatura diferente, transgresora, y que daba participación a la niñez. Una de sus fundadoras, Gela Lefman, una bibliotecóloga, como diríamos ahora, judía, alemana, que huyó antes de la Segunda Guerra Mundial de Alemania a Inglaterra, por eso salvó su vida. Quiso formar, terminada la Segunda Guerra Mundial, una biblioteca con libros de literatura infantil en todas las lenguas posibles. Y esa biblioteca se logró reunir en Múnich, Alemania, considerada la International Youth Library, ¿verdad? Que ahí también empezamos a encontrar otro aspecto, hasta antes poco explorado, y es que la literatura infantil no solamente es gozo para la niñez, sino que también es materia de investigación seria que poco a poco empieza a ingresar en nuestras universidades. Todavía en algunos casos mal vista, porque se considera muchas veces que la literatura infantil no llega a tener las condiciones necesarias para ser considerada literatura, arte, discurso como tal, y que se considera que es una obra más de mercadeo, es una categoría más relacionada con el mercadeo que con la producción propiamente literaria, eh, 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 como obra de estudio, como obra académica, como obra artística. Sin embargo, poco a poco, el mundo de la literatura infantil empieza a ser estudiado gracias a tesis, a cursos, y eso ha costado su tiempo. Mencionar algunos autores, algunas autoras, por ejemplo, el español Antonio Robles, que difería, fue un migrante, ¿verdad? Tuvo que salir de España durante la dictadura de Franco, y Antonio Robles escribe, por ejemplo, La bruja Doña Paz, y esta bruja propone hacer un partido de fútbol en lugar de hacer la guerra. Por supuesto, Franco lo sacó y Antonio Robles vivió en Puerto Rico y en México. Gianni Rodari, tan conocido, hace poco celebramos el centenario de su natalicio, que fue un opositor a la dictadura de Mussolini, y que dejó, por ejemplo, aparte de Gramática de la Fantasía, un clásico de la promoción de la lectura, y ese no es el tema que estamos tratando acá, obras literarias como, por ejemplo, cuentos por teléfono, cuentos muy breves para ser narrados por teléfono en aquella época en la que no existía WhatsApp y una llamada telefónica a distancia era muy cara. Y, por ejemplo, uno de sus cuentos, Jaime de Cristal, presenta a un ser absolutamente transparente que no puede ocultar sus pensamientos. Y cuando un dictador lo aprisiona en una cárcel, Jaime de Cristal empieza a irradiar luz, y esa luz no deja dormir al dictador. Bueno,
Son muchos, muchos los textos que podríamos mencionar. Y aunque para ustedes, lógicamente, muchos de ellos ya resultan familiares, valga mencionar que la década del 70 fue muy rica en estos temas. Por ejemplo, Maurice Sendak propuso la cocina de noche. Se ve el sueño de un niño que juega con dos cocineros, ¿verdad? Y no sabemos si es sueño o es real. Incluso propone un tema transgresor como es la desnudez del niño en esta obra. La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, de Christian Breuer y Anna Borselek de Francia, una niña que se resiste a asumir el papel tradicional de niña y tiene una sombra de niño y por lo tanto juega como un varón, como un niño. O Arturo y Clementina, de la obra italiana de Adela Turín y Nela Bosnia, un matrimonio de tortugas, tortuga macho, tortuga hembra, y Arturo le dice a su esposa Clementina que él no sirve para cantar y a Clementina le coloca un tocadiscos sobre el caparazón, que no sirve para bailar y le coloca zapatos de baile en el caparazón, que no sirve para pintar y le pone un caballete en el caparazón, etcétera, hasta que es tanto el peso que Clementina tiene en el caparazón que termina abandonando el caparazón y también abandonando a su esposo Arturo. Un tema que hoy, o un cuento que hoy, ya prácticamente 50 años después, nos deja mucho que pensar. Y ni qué decir del entrañable El sabor de Man, que ustedes conocerán muy bien, y la situación ya tan, de alguna manera, tristemente familiar para toda América Latina, y ni qué decir para ustedes en Argentina del decreto con el que se censuró un elefante ocupó mucho espacio. Igual hecho ocurrió, por supuesto, con la Torre de Cubos en un estado, en una provincia de Argentina. Bueno, algunos autores, autoras que vamos a recordar definitivamente, Ligia Boyunga de Brasil, este premio Hans Christian Andersen, que propone una obra como por ejemplo El bolso amarillo, ¿verdad? Una niña que quiere ser escritora, ser adulta y ser hombre. Y bueno, Boyunga es premio Hans Christian Andersen otorgado por la IBI. Ana María Machado, también de Brasil, con por ejemplo Historia medio al revés, dentro de una producción bibliográfica de más de 100 volúmenes, que propone una historia tradicional, un cuento que empieza por el final. Se casaron y vivieron muy felices para siempre. Bueno, eso puede ser posible y eso es una historia aparte que nos hace pensar muy divertida. Y ni qué decir de María Teresa Andrueto, por ejemplo, también que propone temas relacionados con la identidad femenina, como también en Brasil lo hace Marina Colasanti, otra autora muy conocida. Muchos más podríamos mencionar. Sin embargo, esto tan solo es una pincelada y, si se quiere, una introducción a este mundo fascinante y no siempre feliz para las personas adultas que esperarían una literatura complaciente, adormecedora, tranquilizante, y esta literatura, como son los niños del siglo XXI, más bien nos hacen despertar, nos hacen ser críticos, eso sí, sin dejar de soñar y esperemos sin dejar de tener una visión esperanzadora y en búsqueda de un mejor futuro para siempre. Que pasen muy bien, muchos saludos y el tema queda abierto. Carlos Rubio, muchas gracias.